Érase una vez, en el corazón de un espeso bosque, existía un pequeño pueblo. Las personas que vivían allí formaban una comunidad unida y todos estaban bien conscientes de la leyenda que rodeaba el bosque. Se decía que el bosque era el hogar de un espíritu vengativo, conocido como la Dama de Blanco. La historia contaba que la Dama de Blanco había sido en su juventud una hermosa mujer que había sido traicionada por su amante. En su aflicción y desesperación, se había quitado la vida en el bosque, y desde entonces su espíritu había quedado atrapado allí. Se decía que en ciertas noches, la Dama de Blanco se aparecía a aquellos que se atrevían a aventurarse en el bosque. Los atraía cada vez más adentro del bosque, hasta que se perdían y no podían encontrar la salida. Una noche oscura y tormentosa, un grupo de adolescentes decidió aventurarse en el bosque. Habían oído la leyenda de la Dama de Blanco, pero no creían en ese tipo de historias. Pensaban que sería divertido explorar el bosque y ver si podían encontrar alguna evidencia del espíritu. A medida que se adentraban en el bosque, el viento aullaba y los árboles crujían ominosamente. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor y no podían sacudirse la sensación de estar siendo observados. De repente, vieron una figura a lo lejos. Era una mujer vestida con un largo vestido blanco. Parecía estar llamándolos por sus nombres con una dulce voz musical. Los adolescentes estaban fascinados y aterrados al mismo tiempo. No pudieron resistir seguir a la mujer, a pesar de que sabían que era una terrible idea. Tropezaron a través de la maleza, con las espinas y las ramas arañándoles la piel. A medida que se acercaban a la mujer, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Su rostro estaba retorcido en una máscara grotesca de furia, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Los adolescentes intentaron huir, pero era demasiado tarde. La Dama de Blanco los había atrapado en su trampa. Los llevó cada vez más profundo en el bosque, su voz resonando a su alrededor. Tropezaron en la oscuridad, con el corazón latiéndoles fuertemente en el pecho. Escuchaban extraños ruidos a su alrededor, el susurro de las hojas y el crujido de las ramas. Era como si el bosque estuviera vivo y se estuviera cerrando a su alrededor. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro del claro se alzaba un gran y antiguo árbol, con raíces nudosas y ramas retorcidas. La Dama de Blanco se paró frente al árbol, con los brazos extendidos. Los adolescentes intentaron huir, pero no podían moverse. Era como si el bosque mismo los hubiera atrapado. La Dama de Blanco comenzó a cantar, su voz aumentando en intensidad. El viento comenzó a aullar y las ramas del árbol comenzaron a retorcerse y moverse. De repente, el suelo bajo los pies de los adolescentes se abrió y cayeron en la oscuridad. Rodaron hacia abajo y cayeron en una profunda sima, sus gritos resonando en el bosque. Cuando finalmente tocaron el fondo, se encontraron en una cámara de piedra. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos rúnicos y el aire tenía un fuerte olor a descomposición. Podían escuchar algo moviéndose en la oscuridad, algo que susurraba y silbaba. Y luego, la vieron. La Dama de Blanco se paró frente a ellos, con los ojos ardiendo de furia. Les dijo que serían sus juguetes, atrapados para siempre en el bosque, sin posibilidad de salir. Los adolescentes intentaron gritar, pero no podían emitir sonido alguno. Estaban atrapados en la oscuridad, con solo la Dama de Blanco y sus susurros como compañía. Y mientras se acurrucaban de miedo, supieron que nunca más serían vistos ni oídos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Las familias de los adolescentes desaparecidos los buscaron por todos lados, pero no había señales de su paradero.
Parecía como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. La gente del pueblo comenzó a susurrar que la dama de blanco había reclamado más víctimas, que se había llevado a los adolescentes como propios. Advertían a sus hijos que no se aventuraran demasiado en el bosque y que se mantuvieran alejados del antiguo árbol donde se decía que residía la dama de blanco. Pero aún así, algunos eran lo suficientemente tontos como para ignorar las advertencias. Se aventuraban en el bosque, pensando que eran invulnerables. Se reían de la leyenda de la dama de blanco, pensando que era solo una historia. Y uno por uno, desaparecían. Sus familias los buscaban, pero nunca se encontraban. Era como si el bosque los hubiera tragado enteros, sin dejar rastro alguno. Así que la leyenda de la dama de blanco perduró, como una historia de advertencia para aquellos que se aventuraban en el bosque. La gente del pueblo sabía que el espíritu era real, que no era solo un mito o una historia. Sabían que el bosque era un lugar peligroso, lleno de trampas y engaños. Y sabían que la dama de blanco estaba observando, esperando a que sus próximas víctimas llegaran. Sabían que el bosque era su dominio y que nunca podrían estar realmente a salvo mientras vivieran allí.